registro y archivo, funciones del registro y del archivo, clases de archivo y criterios de ordenación. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar. Dice, bien, vamos a ver, dice, vamos a ver, un segundo, esperar un momento, no sé qué pasa. Ahora, bien, dice concepto de documentación, registro y archivo. Dice el tratamiento de los documentos para la administración del Estado viene regulado en el capítulo 1 del patrimonio documental y bibliográfico, del título séptimo del patrimonio documental y bibliográfico y de los archivos, bibliotecas y museos. De la ley, y eso viene recogido en la ley 616 de 1965 del 25 de junio del patrimonio histórico español, ¿vale? La LPH. El patrimonio documental y bibliográfico se regula por las normas específicas que vienen contenidas en el título séptimo, ¿vale? Dicha ley, la ley 39/2015 del 1 de octubre, hace referencia o habla sobre el procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, que es lo que se conoce como LEPAC, ¿vale? Este LEPAC regula todo lo relativo al documento electrónico. El artículo 49.1 de la LEP, se entiende por documento, a los efectos de la presente ley, toda expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte material, incluso en los soportes informáticos. Se excluyen los ejemplares no originales de edición, es decir, lo que vamos a ver en este tema, básicamente, es todo lo que se refiere a lo que es el marco legal relativo a todo lo que es el concepto de los documentos, de la archivística, del registro, ¿vale? Y el tema siguiente, que es el tema que os he enseñado antes, el tema 13, hace referencia fundamental a todo lo que es también la gestión también de documentación, pero desde un punto de vista electrónico, todo lo que es vía electrónica, ¿vale? Y lo que vamos a ver ahora es cómo realmente todo lo que es el tema de documentación administrativa, archivística, registro, etcétera, está perfectamente también legalmente estipulado y ordenado. Hay una serie de leyes que ordenan ese funcionamiento, ¿vale? Bien. Según el artículo 49.2 de la LP, forman parte del patrimonio documental los documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de su función por cualquier organismo o entidad de carácter público, por las personas jurídicas en cuyo capital participe mayoritariamente el Estado u otras entidades públicas, y por las personas privadas, físicas o jurídicas gestoras de servicios públicos, en lo relacionado con la gestión de dichos servicios. Con lo cual podemos hablar de dos tipos de documento: los documentos administrativos como tal al uso y los documentos de archivo por imperativo legal o por razones organizativas. Los documentos administrativos podemos decir que son aquellos documentos generados por una persona u organismo, prueba de la actividad administrativa, ¿de acuerdo? Mientras que los documentos de archivo por imperativo legal y por razones organizativas deben conservarse, y el lugar donde se conservan es en el archivo. Esto da lugar al concepto de documento de archivo, el diccionario de terminología archivística, donde los define como un documento de archivo como el testimonio material de un hecho o acto realizado en el ejercicio de sus funciones por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, todo ello de acuerdo con unas características de tipo material y formal, como dice aquí, ¿vale? Bien, los documentos administrativos. Los documentos administrativos son el soporte, mediante el cual se materializan los distintos actos de la administración pública, la forma externa de dichos actos, ¿vale? Claro, se materializa porque nosotros necesitamos documentos, ¿de acuerdo? Documentos que justifican todos esos hechos y todos esos actos, ¿vale? Bien, las funciones. Pues por un lado tenemos la función de constancia y la función de comunicación. La función de constancia se refiere al documento que asegura la pervivencia de las actuaciones administrativas al constituirse en un soporte material. Se garantiza así la conservación de los actos y la posibilidad de demostrar su existencia, sus efectos y sus posibles errores o vicios, así como el derecho de los ciudadanos a acceder a los mismos, ¿de acuerdo? Por otro lado, hablamos de función de comunicación,
y hablamos de los documentos administrativos que sirven como medio de comunicación de los actos de la administración. Dicha comunicación es tanto interna, puede ser interna como puede ser externa, ¿vale? Cuando es interna hablamos de unidades que componen la organización administrativa, ¿vale? Y cuando es externa, pues hablamos de la administración con los ciudadanos y con otras organizaciones, ¿vale? Bien, ¿cuáles son sus características? Se puede apreciar una serie de características que determinan el que un documento pueda ser calificado como documento administrativo. Y en ese sentido podemos hablar de las que producen efectos. No cabe calificar de documento administrativo aquellos documentos que no están destinados a la producción de efecto alguno, como son, por ejemplo, los resúmenes, extractos, ¿vale? Los documentos administrativos siempre producen efectos frente a terceros o en la propia organización administrativa. Además, son emitidos por un órgano administrativo. El emisor de un documento administrativo es aquel que lo produce, es siempre uno de los órganos que integra la organización de una administración pública. Y, en tercer lugar, un documento es válido cuando su emisión cumple con una serie de requisitos formales y sustantivos exigidos por las normas que regula dicha actividad administrativa. ¿De acuerdo? Eso está claro, ¿vale? Es decir, que un documento de carácter o de índole legal se considera que es adecuado, es formal y que es correcto, pues porque cumple con los preceptos o con las premisas básicas que regula la actividad administrativa, ¿vale? Bien. Los tipos, pues tenemos los documentos de iniciación, ¿vale? Los documentos de instrucción, los documentos de terminación, ¿vale? Los documentos de archivo, podemos decir que los documentos de archivo son caracteres externos y podemos diferenciar la primera clase, el medio implicado para transmitir la información que contienen los documentos, ¿vale? Es la primera, o sea, dentro de los caracteres externos podemos hablar en primer lugar de la clase, ¿no? Y de la clase se referiría al medio implicado para transmitir la información que contienen los documentos. Y podemos distinguir diferentes tipos de documentos, documentos textuales y documentos iconográficos. Los documentos textuales son aquellos donde la información se transmite mediante signos escritos, convencionales o codificados. La mayor parte de los documentos son de ese tipo, son textuales, ¿vale? Y después podemos hablar de los iconográficos. Estos son aquellos que transmiten la información mediante imágenes no textuales, mapas, planos, etc. ¿De acuerdo? Bien, luego tenemos los sonoros. Los sonoros son aquellos a través de un aparato reproductor, ¿vale?, que transmiten la información mediante sonidos capturados, discos, cintas, CDs. Los audiovisuales. Los audiovisuales son aquellos que contienen imágenes fijas o en movimiento acompañadas de sonido, que además requieren un aparato de captura u otro reproductor, films, cintas de vídeo, etc. Luego tenemos los informáticos. Estos básicamente implican una codificación binaria para almacenar los contenidos. Se requieren los aparatos necesarios para acceder a la documentación, el hardware y el software, ¿vale?, que de alguna forma transmitan la información de esa máquina al usuario. Luego nos encontramos, aparte de la clase que hemos visto, pues de la clase, es decir, cuando hablamos de, yo hablo aquí de clase, a lo que me estoy refiriendo es al tipo, ¿vale? Dentro de los documentos que tenemos, que hay documentos de iniciación, de instrucción y de terminación, tenemos los documentos de archivo y hay de un tipo, ¿vale? Pues nos encontramos de otro tipo, como son los de soporte, ¿vale? Los de soporte vendrían a ser el elemento que soporta toda la información sobre la cual se graba, ¿no? Pueden ser escritorios, que son piedra, madera, piel, pergamino, papel. Pueden ser fotográficos, papeles fotográficos, vidrios, magnéticos, cintas magnéticas, discos magnéticos, ópticos. También hay soportes más modernos, como la nube, o documentos que se encuentran en red, ¿vale? También podemos hablar del formato, ¿vale? El formato, dependiendo del soporte, podrá tener varios formatos. En el caso de los documentos en papel puede ser pues, DIN A4, DIN A3, DIN A1, dependerá de lo que se vaya necesitando, de la tipología que haga falta, ¿vale? Bien, la cantidad. Según la cantidad, pues hablamos del número de unidades y se expresa en metros lineales, ¿vale? La forma se refiere a la condición del documento, que puede ser borrador, original o copia, certificada o simple, ¿vale? Después tenemos el tipo. Esta es la disposición de los elementos de información que contiene el documento.
La estructura del documento se deriva de la cantidad de la actividad administrativa representada. Pues puede ser el informe, la resolución, la ley, el reglamento, la carta o el oficio. Luego también nos encontramos con los caracteres internos, ¿no? Tenemos el productor, persona o entidad productora, la persona, organismo, unidad o institución que crea o elabora un documento, es decir, el propio autor que ha elaborado ese documento, ¿vale? Luego nos encontramos también con sus orígenes funcionales. En los orígenes funcionales, cuando yo hablo de orígenes funcionales o se habla en la ley de los orígenes funcionales de un documento, a lo que se está refiriendo es a lo que motiva la producción de los documentos, las funciones administrativas del productor y sobre todo las actividades específicas en las que se materializa esa función de acuerdo a un procedimiento o trámite que se establezca para ello, ¿vale? También podemos hablar de la fecha y el lugar de producción, identificado con la datación tópica y cronológica, lo que lo sitúa en, bueno, pues en un tiempo y en un espacio, ¿vale? Una fecha específica. El contenido, pues el asunto o el tema que se trata, los fines u objetivos perseguidos con la redacción, ¿vale? Respecto al contenido del tema. Luego nos encontramos con la mención especial a la nueva regulación de la LPAC y al documento electrónico. La LPAC es una ley, ¿vale?, que establece lo siguiente, según la ley. Dice que se entiende por documento público administrativo los válidamente emitidos por los órganos de las administraciones públicas. Las administraciones públicas emitirán documentos administrativos por escrito, a través de medios electrónicos, ¿vale?, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y de constancia, preferencia por el documento electrónico en la actuación administrativa, que se prefiera otro documento diferente, ¿vale? También se dice que para ser considerados válidos los documentos electrónicos administrativos deben tener, pues por un lado, contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte electrónico, según un formato determinado susceptible de identificación y tratamiento diferenciado. Además debe de disponer de los datos de identificación que permitan la individualización, sin perjuicio de su posible incorporación a un expediente electrónico. También incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos, incorporar los metadatos mínimos exigidos, incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa que es aplicable, y no requerirán de firma electrónica los documentos electrónicos emitidos por las administraciones públicas que se publiquen con carácter absolutamente informativo, así como aquellos que no formen parte de un expediente administrativo, ¿vale? Bueno, lo que estamos viendo aquí todo el rato, ¿vale?, lo que vamos a ver en este tema todo el tiempo, es todo lo que es la ley, todo lo que es la ley en relación a todo lo que es el tema, vuelvo a repetir, archivístico, documental, cómo funcionan los registros, los tipos de documentos, ¿vale?, y cómo se regula todo eso a nivel legal. Bien, los documentos presentados de manera presencial ante las administraciones públicas deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 y demás normativa aplicable por la Oficina de Asistencia en materia de registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado, sin perjuicio ello de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la administración de los documentos presentados, o bien pueda resultar obligatoria su presentación de objetos o de documentos en un soporte específico no susceptible de digitalización, ¿de acuerdo? Reglamentariamente, las administraciones, como vemos aquí, ¿no?, dice, podrán establecer la obligación de presentar determinados documentos por medios electrónicos para ciertos procedimientos y colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos, quede acreditado que tiene acceso y disponibilidad de los medios electrónicos que puedan ser necesarios, ¿vale?, en el proceso de gestión, de la gestión que se esté realizando, ¿vale? Voy a comprobar que esto funciona. Escucha. A ver. Bien. Vamos a ver, dice la compulsa de documentos. Bien. A ver. Un momentito. Vale, sí. Dice la compulsa de documentos. Bien.
perdón. Aquí, dice la compulsa de documentos. Dice, la compulsa de documentos consiste en el cotejo de una copia con su documento y un original, ¿vale? Y ver si de alguna forma, y ver si esos dos documentos son exactos, ¿vale? La copia se le añade un sello, a la copia se le añade un sello o una acreditación que justificará la identidad, ¿vale? Que justificará la identidad, con el original. La copia compulsada tendrá la misma validez que el original en el procedimiento concreto de que se trate, sin que en ningún caso acredite la autenticidad del documento original. La copia auténtica, por otro lado, podemos decir que las copias auténticas tienen unas características y efectos jurídicos más amplios que las copias compulsadas. No solo acreditan la autenticidad de la copia desde la perspectiva de su identidad con el original, sino que tienen efectos certificantes en cuanto a que garantizan la autenticidad de los datos contenidos en este último. Además, los efectos de las copias auténticas no se limitan al marco de un procedimiento administrativo determinado, sino que tienen la misma validez y eficacia que los documentos originales, produciendo los mismos efectos frente a las administraciones públicas y los interesados, ¿vale? Pues bueno, las copias compulsadas, como hemos dicho, ¿vale? Que tienen validez, y la copia auténtica. Como estáis viendo aquí, toda esta legislación de la que estamos hablando, lo que nos demuestra, ¿no?, es cómo se articula el hecho de que legalmente una compulsa de documentos sirva, ¿no?, para hacer cualquier tipo de trámite, o por ejemplo una copia auténtica, o una copia que se considera con carácter auténtico ante una administración pública, o a la hora de hacer cualquier procedimiento de índole legal o administrativo, ¿vale? Y todo eso vemos cómo está regulado desde el punto de vista de las administraciones públicas, ¿vale? Y legalmente por la ley. Cada administración pública además determinará los órganos que tengan atribuidas las competencias de expedición de copias auténticas de los documentos públicos, administrativos o privados. Las copias auténticas de documentos privados surten únicamente efecto administrativo, y las copias auténticas realizadas por una administración pública tendrán validez en las restantes administraciones. A estos efectos, la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales podrán realizar copias auténticas mediante funcionario habilitado o mediante actuación administrativa automatizada. ¿De acuerdo? Bien. Dice, debemos tener en cuenta además el doble significado del concepto registro. Por un lado, significa un lugar físico o virtual donde se centraliza la entrada y salida de los documentos, y por otro, como un libro u otros medios donde se anota toda la documentación de entrada y salida que tiene lugar. Eso es el registro, ¿vale? Es decir, el registro, desde este punto de vista, ya sabemos que en todas las delegaciones o instituciones de una administración pública existe un registro, ¿vale? Y ese registro, bueno, pues por un lado hablamos del registro desde el punto de vista físico, ¿vale? De la ubicación física del lugar, ¿no? Pero al mismo tiempo también a nivel físico hablamos de entrada y salida de documentos, ¿vale? Como el procedimiento de aquel libro o de aquella anotación en la que complementamos todos los datos, ¿vale? A eso nos referimos. Bien, la finalidad básica del registro en términos generales es el control de todos los documentos que entran y salen de los diferentes órganos administrativos. Dice, el cambio de denominación de las oficinas de registro a oficinas de asistencia en materia de registro se produce ex lege, es decir, según la ley, ¿vale? Eso quiere decir ex lege, y no se necesita dictar ninguna otra norma legal específica para llevar a cabo esta transformación. Esta transformación ex lege afecta a las actuales oficinas de registro, ¿vale? Eso es lo que viene a decir, es decir, que la creación de nuevas oficinas o la supresión de otras precisará de una nueva orden ministerial específica, en tanto que son órganos administrativos de rango inferior a subdirección general, ¿vale? Y eso se recoge en el artículo 52 de esta ley del 1 de octubre del régimen jurídico del sector público, ¿vale? Bien, continuamos. Dice, las oficinas de registro son los lugares que utiliza el ciudadano para prestar las solicitudes, escritos y comunicaciones que van dirigidos a las administraciones públicas. Asimismo, es el lugar que utiliza la Administración para registrar los documentos que remite el ciudadano a entidades privadas o a la propia Administración.
Existen dos tipos de registros, los registros de carácter general y los registros de carácter auxiliar. Los registros de carácter general tienen la consideración de oficina de registro general aquellas que ejercen funciones de recepción y de emisión pura y simplemente de documentos, escritos y comunicaciones para uno o varios órganos administrativos. Todo ello, todo órgano administrativo asigna una única oficina de registro general sin perjuicio de que ésta tenga tal carácter para varios órganos administrativos, ¿vale? Y por otro lado, tienen carácter de oficinas de registro auxiliares, aquellas, ¿no? Hemos visto por un lado los registros de carácter general, que son estos, y ahora vamos a ver los registros de carácter auxiliar, ¿vale? Los registros de carácter auxiliar son aquellos que, ejerciendo idénticas funciones y para los mismos órganos administrativos que la oficina de registro general, se encuentran situadas en dependencias diferentes de esta, ¿no? De cada oficina de registro general podrán depender varias oficinas de registro auxiliares. Las oficinas de registro auxiliares tienen que remitir una copia de la totalidad de los asientos que realicen a la oficina de registro general, ¿vale? Y esta última será la que realice las funciones de certificación de los litigios y de la documentación que se reciba, ¿vale? El artículo 16.7 de la LEPAC señala que las administraciones públicas deberán hacer pública y mantener actualizada una relación de las oficinas en las que se prestará asistencia para la prestación electrónica de los documentos, ¿vale? Bien, por su parte, el artículo 31 de la LEPAC dispone que cada administración pública publicará los días y horario en el que deben permanecer abiertas las oficinas que prestarán asistencia para la prestación electrónica de documentos, garantizando el derecho de los ciudadanos a ser asistidos en el uso de medios electrónicos. El punto de acceso general contiene información detallada de las oficinas de atención al ciudadano y registro, sus horarios y todas sus características. Bueno, evidentemente tiene que tener toda esa información, ¿no? De hecho, si miráis en la página web, por ejemplo, de la Administración General del Estado, del Gobierno de España, hay informaciones desde el punto de vista de la administración a nivel electrónico que aparecen, ¿vale? Sobre el horario, por ejemplo, sobre los horarios de disponibilidad de hacer determinadas actividades o sea, si tú quieres hacer, hay determinados trámites, lo que quiero referirme es que si tú quieres hacer determinados trámites, y además esos trámites los quieres hacer online, ¿vale? Pues dentro de la propia página de la Administración del Estado te lo regula el horario, ¿eh? Es decir, hay un apartado donde de forma expresa te pone los horarios y te pone los días, etcétera, que puedes realizarlo, ¿no? En qué franja horaria y en qué días laborables. Normalmente aparecen días laborables, ¿no? Y en qué días laborables lo puedes hacer. El registro electrónico. Bien, el registro electrónico es un punto para la prestación de documentos para su tramitación con destino a cualquier órgano administrativo de la Administración General del Estado, organismo público o entidad vinculado o dependiente a estos de acuerdo con lo dispuesto en la LEPAC. El proyecto ORBE, Oficina de Registro Virtual, forma parte del conjunto de soluciones del Servicio Compartido de Gestión del Registro, que se irá adaptando gradualmente con el fin de cumplir los requisitos legales contemplados en la LEPAC. Bueno, el ORBE es un proyecto que ya está en marcha, que hay muchas cosas que ya se hacen desde este planteamiento, ¿no? Y simplemente, bueno, pues es eso lo que dice su palabra ahí, es una oficina de registro virtual, ¿eh? Es una oficina de registro virtual a través de la propia página de la propia Administración General del Estado, donde existen un conjunto de soluciones o de aplicaciones que tú puedes hacer servir pues para ir adaptando gradualmente con el fin de cumplir los requisitos desde el punto de vista de la gestión que haces del LEPAC, ¿vale? Bien, el concepto del archivo. El concepto normativo es el recogido de la Ley del Patrimonio Histórico Español en el artículo 59, que lo define como los conjuntos orgánicos de documentos o la reunión de varios de ellos, reunidos por las personas jurídicas, públicas o privadas en el ejercicio de sus actividades al servicio de su utilización, para la investigación, la cultura, la información y la gestión administrativa. Asimismo, se entienden por archivos las instituciones culturales donde se reúnen, conservan, ordenan y difunden para los fines anteriormente mencionados dichos conjuntos orgánicos, ¿vale? Bien, el archivo, vamos a ver ahora el archivo electrónico. ¿En qué consiste básicamente el archivo electrónico? Bien, dice el artículo 46 de la ley, ¿no?
regula el archivo electrónico. Esta ley que aparece aquí es la ley que regula el funcionamiento del archivo electrónico de documentos. Archivo electrónico único que se configura como una obligación de la administración pública, no una posibilidad. Es decir, que realmente es una obligación de la administración pública el hacer servir ese tipo de documentos y archivos. Hay que poner en relación el artículo 46 de dicha ley con el artículo 17 de la LEPAC, que establece que cada administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos administrativos que correspondan a procedimientos finalizados de acuerdo con los siguientes criterios, ¿no? ¿Y cuáles son esos criterios? Pues por un lado, los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar su autenticidad, integridad y conservación, asegurándose la posibilidad de que sean consultados con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión, así como la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que permitan el acceso desde diferentes aplicaciones. ¿Vale? También podemos hablar de la eliminación de dichos documentos, deberá ser autorizada de acuerdo a lo dispuesto en la normativa que sea aplicable. ¿Vale? Y los medios o soportes, y por otro lado, hace referencia a que dice que los medios o soportes en que se almacenen documentos deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de la Seguridad, que garantice la integridad, la autenticidad, la confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados, asegurándose la identificación de los usuarios y el control de accesos, así como el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación sobre lo que podemos entender pues la protección de los datos, ¿vale? Que también se contempla, también es una parte más de este aspecto. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a ver, dentro de este tema, hemos visto que íbamos a tratar tres aspectos, ¿no? El concepto del archivo y tal, ahora vamos a ver las funciones del registro, ¿vale? Sería el segundo punto, y luego ya vamos a ver lo que sería la ordenación, la clasificación y la ordenación, ¿vale? Bueno, las funciones del registro y del archivo, podemos decir que las oficinas de registro, tanto de carácter general como de carácter auxiliar, desarrollan las siguientes funciones, ¿no? Bueno, pues por un lado desarrollan la recepción y salida de solicitudes, escritos y comunicaciones, ya se sabe, ¿vale? Por otro lado, la expedición de recibos de la presentación, la anotación de asientos de entrada o salida, la remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones a las personas, órganos o unidades destinatarias, la expedición de copias selladas de los documentos originales, la realización de cotejos y compulsas y cualquier otra que se le atribuya legal o reglamentariamente, cualquier otra función, ¿vale? Del registro del archivo que se le atribuya legal o reglamentariamente, ¿vale? Bueno, el recibo de presentación, ¿cómo se hace? ¿Qué características tiene? ¿Vale? Y qué aspectos tiene que cumplimentar ese recibo, ¿no? de presentación de los documentos. Bueno, pues vamos a verlo. Vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos del recibo de presentación. Cuando el ciudadano presenta en un registro administrativo solicitudes, escritos o comunicaciones, el personal de dicho registro, sea cual sea el órgano destinatario, expedirá el correspondiente recibo o copia anotada, cuya función es la de acreditar su presentación ante la administración. El recibo de presentación o copia anotada debe emitirse en el mismo momento de la presentación de la solicitud, escrito o bien por comunicación. En el recibo de presentación figurará el lugar y la fecha de presentación, incluyendo la hora en que la presentación se produce, la identificación del remitente, el órgano destinatario y un extracto del contenido de la solicitud, escrito o la comunicación, ¿vale? Escrito o bien la comunicación. Cuando la solicitud, escrito o comunicación esté en soporte papel, puede servir como recibo la llamada copia anotada, que es una copia de la solicitud, escrito o comunicación presentada, en la que se anotará el lugar de presentación y la fecha. Si el ciudadano efectúa la presentación a través de soportes, medios o aplicaciones informáticas, electrónicas o telemáticas, el recibo se expedirá de acuerdo con las características del soporte, medio o aplicación, y deberá reunir los requisitos expresados
que hemos dicho anteriormente. Y como veis, son todas las características que tiene que tener el documento, ¿vale? El recibo de presentación. ¿Bien? Bueno, las funciones del archivo. El archivo tiene que tener funciones como organización y puesta en marcha de la documentación administrativa durante el periodo de máxima utilidad, asegurar la transferencia periódica del archivo y los documentos, aplicar los principios y técnicas modernos de valoración y selección documental para su conservación y para la eliminación, ¿vale? Si hubiera que eliminarlo, pues evidentemente los aspectos modernos para su eliminación, pues estamos hablando de maquinaria. Antiguamente, pues como no había a lo mejor trituradoras o no había métodos tan sofisticados, pues los documentos se guardaban y se llevaban a un sitio específico donde allí se destruían y demás. Ahora pues hay métodos más sofisticados, aunque también es cierto que hay sitios donde todavía se llevan determinados documentos a destruir, ¿eh? No se pueden destruir tan fácilmente, sino que se guardan durante mucho tiempo, ¿eh? Los documentos en determinados registros, por ejemplo Hacienda o notarías, ¿eh? Se guardan los documentos durante mucho tiempo. Y cuando se destruye algo, se destruye en lugares adecuados, ¿no? Pero cuando aquí se refiere más bien a documentos no con tanta repercusión o valor o impacto, quiero decir, o no con tanto impacto, digamos, a lo mejor legal en un momento dado, ¿no? Son cosas que tengan una envergadura de su impacto legal de menor relevancia, para que me entendáis, ¿no? Luego también sirve para describir la documentación, para hacer fácilmente accesible la información mediante los distintos instrumentos de descripción documental. También sirve para instalar adecuadamente los documentos mediante locales y equipamientos que garanticen su conservación íntegra en el tiempo. También sirve para asegurar que estas y cuantas funciones pueda desarrollar el archivo queden firmemente establecidas y garantizadas mediante un reglamento del servicio. Y dice, de acuerdo con el Real Decreto 1708-2011 del 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y su régimen de acceso, los archivos integrados en él desarrollarán las siguientes funciones en todas las fases del ciclo vital de los documentos, que son, por ejemplo, en primer lugar, garantizar el acceso de los ciudadanos a los documentos públicos en la forma dispuesta en el capítulo siguiente, facilitar a las unidades productoras el acceso a sus documentos, dar a los documentos el tratamiento técnico archivístico adecuado según las normas que aparecen, ¿no? En cuanto a las normas que se tienen que seguir en cuanto al archivo, atender a lo dispuesto de los calendarios de conservación en cuanto a los plazos de acceso, transferencia, eliminación de documentos, en cuanto a la custodia de determinados archivos. Colaborar también en el desarrollo de los programas de digitalización, reproducción, descripción, planes archivísticos u otras actuaciones que puedan impulsarse desde los órganos de decisión del sistema. También implica las nuevas tecnologías en el desarrollo de las funciones y actividades, garantizar la integridad, autenticidad, fiabilidad, disponibilidad, confidencialidad y conservación de los documentos y expedientes electrónicos que están recibidos o que están almacenados. Y básicamente eso en cuanto a lo que hemos hablado de las funciones que tiene un registro y un archivo, ¿vale? Ya hemos visto el punto 2 del tema. Ahora vamos a detenernos en las clases de archivo y criterios de ordenación, ¿vale? Vamos a ver cómo se produce las clases de archivo y criterios de ordenación. Bien, el sistema de archivos de la Administración General del Estado es un conjunto de sistemas archivísticos departamentales, órganos, archivos y centros de la Administración, y centros de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos, ¿no? Que actúa de manera coordinada con la finalidad de garantizar la correcta gestión de los fondos, colecciones, documentos y otras agrupaciones documentales, producidos o reunidos en el ejercicio de sus competencias y para facilitar el acceso de los ciudadanos a los mismos. Integran además el sistema de archivos de la Administración General del Estado, los centros servicios y en su caso sistemas archivísticos de los departamentos ministeriales y de sus organismos públicos existentes y los que en el futuro puedan crearse reglamentariamente. La Comisión de Archivos de la Administración General del Estado también actuará como coordinadora de dicho sistema, ¿vale? Bien.
Bien. También podemos decir, podemos continuar diciendo, ¿vale?, que los archivos pueden ser públicos o privados, ¿vale?, pueden ser de empresas, de iglesias, como he puesto ahí aquí, ¿vale?, en función de quién lo custodia y quién es propietario de la administración pública o no. Dentro de los públicos podemos destacar los dos subtipos, por un lado, ¿no?, que son los archivos administrativos y los archivos históricos, ¿no? Por ejemplo, el Archivo General de Indias, que esos son archivos históricos. Siguiendo la estructura del Real Decreto de 1708, del Real Decreto 1708 de 2011, del 18 de noviembre, se establece el sistema español de archivo y se regula el sistema de archivos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y su régimen de acceso. Los organismos del sistema de archivo de la Administración General del Estado, atendiendo al ciclo vital de los documentos, se clasifican de acuerdo con el ciclo vital de los siguientes documentos, ¿no?, que son archivos de oficina o de gestión, archivos generales o centrales de los ministerios y de los organismos públicos dependientes de los mismos, archivos intermedios, archivos históricos, ¿de acuerdo? Bien, eso en cuanto, lo que hemos visto aquí, en cuanto a lo que se refiere en líneas generales al sistema general, ¿no? Ahora vamos a ver los criterios de ordenación. Para una correcta actuación en materia de archivo, bueno, es necesario que tengamos presente pues, el sistema de ordenación más adecuado para cada serie de documentos a partir de las características que la definen, ¿no? Es decir, que la ordenación se llevará a cabo dentro de las características que tiene ese expediente. Es decir, hay una clasificación, ¿vale?, a la hora de ordenar. Hay una clasificación que ya hemos visto, ¿vale?, en el tema, y si no la he nombrado mínimamente, pero que cuando cuando habéis estudiado el tema habéis visto que realmente hay una clasificación de documentos extensa, ¿vale? Y bien, esa clasificación y esa ordenación de documentos va a indicar qué lugar exacto ocupa un expediente o un documento concreto dentro de la serie a la que pertenece, ¿vale? Entonces, los diferentes tipos de ordenación permiten seleccionar un criterio por el cual los expedientes o documentos serán situados de manera correlativa o están organizados, ¿vale? Permite una ordenación, hay unos criterios para ordenar, ¿vale?, según los cuales los archivos se colocan de esa determinada forma y cuando se van a localizar aparecen de tal manera expuestos, ¿no? Y todo eso está también perfectamente documentado y reglamentado. Entonces dice que la ordenación cronológica se basa en un elemento presente en prácticamente cualquier documento. Su fecha específica y se va concretando la secuencia año, mes, día, comenzando por el año más remoto. Los documentos se suceden hasta la fecha más reciente, dentro de cada año por meses y dentro de estos por días. ¿Lo veis, no? Primero aparece por año más remoto al más actual, por años y por meses y por días. Bien. La ordenación alfabética suele tener como referente principal los apellidos de una persona o la razón social de una empresa. Y utiliza las letras del abecedario como criterio de ordenación. Es el idóneo, por ejemplo, para series de expedientes personales, como es el caso del personal de las administraciones públicas, ¿vale? Como veis aquí, hay unos criterios claros, legales también, a la hora de hacer la ordenación alfabética. ¿Lo veis? Que te lo explica. Ahora, la ordenación numérica. Pues la ordenación numérica responde normalmente a un sistema de códigos que permite identificar inequívocamente un documento concreto. Por ejemplo, el número asignado a una factura o a un recibo, el número de un expediente, el número de registro de entrada o salida de la correspondencia. Todo ello es el sistema más utilizado en las tareas administrativas más comunes. También la ordenación geográfica o topográfica permite la ordenación de elementos en función de su situación en una zona o territorio y es el utilizado para ordenar el patrimonio inmobiliario del Estado, ¿vale? La ordenación por materias parte del contenido de los documentos y refleja los asuntos o temas tratados por ellos. Si existe abundante documentación, bueno, pues es importante elaborar listas alfabéticas de materias en un sistema adecuado para ordenar estudios, informes y memorias técnicas, agrupándolos por áreas temáticas. La ordenación orgánica o por unidad permite la ordenación de los documentos en función del órgano o la unidad de la que emanen, ¿vale? De cómo se esté organizado, básicamente, se refiere a eso, ¿vale?
Bueno, bien. Bueno, pues una vez visto esto, ahora vamos a proceder a hacer el cuestionario que nos toca de hoy, que es el cuestionario del tema 12,